En primer lugar, hay que destacar la oratoria. Es un tema apasionante y los expositores han sido muy buenos porque ya nos salteamos el horario del almuerzo y acá estamos y estamos todos. Yo voy a ser breve por eso. Además porque este seminario, que felicito a los organizadores, ya tuvo la presencia del ministro de Trabajo hablando de la asignación universal por hijo, del director ejecutivo de ANSES, de una presentación de un libro donde está el impacto de esta política, así que se ha hablado mucho y muy bien. Voy a aprovechar entonces la oportunidad para contar en unos minutos nada más cómo se hizo la asignación universal por hijo. Déjenme darle ese enfoque a estas palabras. Y para eso voy a usar dos ideas nada más y una canción. Y prometo que no voy a cantar. La primera, la asignación universal por hijo, primera idea, fue un cambio de lógica en la Argentina. Cristina Fernández de Kirchner cambió la lógica de la política social. Fue muy patente en el momento, espero no abusar de la anécdota porque quiero ser breve, pero el día aquel 29 de octubre del 2009 que fuimos a la Casa de Gobierno, la presidenta dio el discurso, se leyó el decreto donde se extendían las asignaciones familiares a todos los trabajadores, a todos los hijos de los trabajadores de la economía informal y de los hijos desocupados. A todo el salón se nos llenaron los ojos de lágrimas, ¿no? Porque era un cambio de lógica. Para muchos de nosotros era un anuncio imposible. También a otros, cuando nos miramos, nos caían las lágrimas porque había que aplicarlo en un mes. Y también parecía un anuncio imposible, aunque el equipo técnico que trabajó el decreto obviamente había sido conformado por nuestros hombres, digamos, y mujeres preparados para eso. La presidenta definió que el mes siguiente teníamos que estar pagando a todos los titulares de derecho. Entonces, el primer cambio de lógica es el establecimiento de una lógica de derecho. Y esto que parece en lo discursivo simple, en la aplicación es bastante complejo. Para ilustrarlo nada más, la asignación universal por hijo, por primera vez se trabajó sin un formulario de solicitud, se trabajó sin cupo y se trabajó sin intermediario. Entonces, ¿cómo se aplica una política de estas características de un mes para otro? Afortunadamente, teníamos un organismo que estaba preparado para responder, que fue el ANSES y que es el ANSES, que había tenido una primera experiencia, que fue el Plan de Inclusión Previsional de ampliación rápida de la cobertura. En ese caso eran 1 año y medio más o menos, y esto era un mes. Que para el ANSES también era un cambio de lógica, porque cuando nosotros llegamos al organismo meses antes de la asignación con Diego Bocio, 2 meses antes, y teníamos reuniones con otros ministerios, por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Social, la divisoria de aguas era bastante sencilla. Ustedes ocúpense de lo contributivo, nosotros nos ocupamos de lo no contributivo, nos decían los del desarrollo social. Y no fue así con esta nueva política. Rompimos la lógica de lo contributivo y lo no contributivo. En realidad, en los hechos, y esto hay que tenerlo bien claro, esa lógica ya se había roto en el financiamiento del organismo. Si la mitad de los ingresos vienen por aportes y contribuciones, más o menos, y otro tanto, 60 y 40, de impuestos, las personas que estaban pagando una leche o cualquier consumo estaban financiando asignaciones familiares y jubilaciones de trabajadores formales, con lo cual la ruptura de este rol era un acto de justicia, ¿no? Era un acto de justicia, fue un gran acto de justicia. Pero en la lógica de funcionamiento del organismo era también un sacudón. Imagínense que nosotros veníamos de una década neoliberal, de un organismo que estaba asignado a desaparecer porque la manejaban todas las AFJP, con lo cual no necesitábamos muchas oficinas. Y los trabajadores de ANSES, con la mística de la resistencia, estaban acostumbrados a atender a trabajadores de la economía formal y para hacer trámites muy específicos en relación a su seguridad social. Aparecía entonces
un nuevo titular de derecho, una nueva necesidad de atención y la necesidad de salir de atrás de los escritorios para ir al encuentro de los argentinos. Si no había solicitud, si no había intermediación, ¿qué había? Y había dos cosas, o tres, mejor dicho. La primera, una norma, el decreto, el establecimiento de una norma de derecho. La segunda, un sistema, una base de datos de personas que hoy Bernardo Klicksberg resaltó y es el verdadero secreto de nuestro éxito. Y la tercera, la comunicación con los titulares de derecho. Y por eso pudimos responder rápido. Corrimos el decreto al sistema, eso nos dio un universo. Los titulares podían informarse por mensaje de texto, mandaban su número de DNI y le respondían cuántos hijos tenían inscriptos en nuestra base de datos. Si tenían hijos sin escribir, tenían que ir hasta la oficina. Durante el primer mes tuvimos nuestras oficinas con mucha gente y gracias al esfuerzo de los trabajadores de ANSES pudimos responder a esta política. Después se le enviaba otro mensaje de texto, y esto que parece sencillo no fue tal, diciendo en qué banco cobraba, dónde tenía que ir a retirar la tarjeta. Nos equivocamos en el diseño, eso de verdad, y le dijimos que a partir del 20, creo que no me acuerdo del día, pero era un día fijo de noviembre, usted podía mandar el mensaje de texto y averiguar dónde cobraba. Ese día hicimos saltar el sistema de mensajería del país, porque son los grandes números, ¿no? Lo mismo el dolor de cabeza y las tremendas reuniones que tuvimos con el sistema financiero, porque imprimir las tarjetas hacía que había que pelear con todas las tarjetas de crédito por los plásticos, nada más que por los plásticos. Utilizamos todos los plásticos de ese año, creo. Y después, en las reuniones de gabinete con las provincias y los municipios, el decreto establecía que la prestación era incompatible con otros programas sociales. Y hubo que juntarse con todos los ministros de Desarrollo Social y con los gobernadores, y han demostrado realmente que en mi breve carrera política el momento más difícil fue cuando empezaron a llegar los fax donde los gobernadores renunciaban a los programas sociales de su provincia que fueran incompatibles con la prestación, para que se pudiera hacer una primera liquidación automática. No lo podía creer lo que estaban mirando. Eso lo hicimos, pero también con los otros ministerios. La primera vez que presentamos asignación universal por hijo, yo me acuerdo de la provincia de Santa Fe, el ministro de Educación decía que no le alcanzaban las aulas y no le alcanzaban los bancos, y que era un trabajo burocrático que los docentes tuvieran que certificar la contraprestación. Fue una batalla conceptual y de alto nivel de malas palabras, por decirlo de alguna manera. Y la prestación se llevó adelante, y en el primer mes 3,5 millones de chicos tuvieron la asignación universal por hijo. Esto, que es una anécdota, yo lo que quería destacar como primera idea es este cambio de lógica, la lógica de derecho, y cómo eso se implementa prácticamente. La segunda, que es un paso más, es la del rol del Estado, ¿no? Nosotros defendemos un rol del Estado, un Estado fuerte, eso es cierto. Muchos hablan despectivamente de la caja, ¿no? Y del ANSES como la caja de la política. Nosotros en eso somos muy firmes. Hay que administrar con responsabilidad y hay que invertir en el Estado. Entonces, el desarrollo tecnológico del ANSES es la demostración que la inversión en el Estado también funciona, la capacitación de los recursos humanos también, y así. Voy a la canción directamente porque así vamos al almuerzo. Hace unos días que estoy tarareando, y cuando Bernardo Klicksberg habló del hospital de Rosario me hizo acordar algo que vengo masticando hace unos días,
que es una canción de León Gieco que se llama El ángel de la bicicleta. No sé si todos la conocen. La canción en el estribillo dice: bajen las armas que aquí solo hay pibes comiendo. Ese estribillo, esas palabras fueron dichas por Claudio Leprati, por el Pocho Leprati, que era un dirigente social, un seminarista salesiano de Concepción del Uruguay, que en los 90 se había ido a trabajar por los más pobres en la villa de Rosario, en Ludueña. Y tenía allí un comedor. Rosario, hoy hablamos del Hospital de Rosario, ¿no? Rosario es una de las ciudades más importantes de la Argentina y tiene un cordón de pobreza creada en esa época, en los años 90, y entonces el Pocho fue exponente de eso. El 19 y 20 de diciembre, horas antes que renuncie el presidente y ante la situación de manifestación, saqueo, de hambre que se estaban viviendo en esos momentos, la policía de Santa Fe entra a reprimir a los barrios y tirando balas de goma y balas de plomo. En ese momento, cuando escuchan los disparos, el Pocho Leprati se sube al techo y les grita a los policías: bajen las armas que aquí solo hay pibes comiendo. Estaba arriba del comedor donde estaban los chicos del barrio. Y una bala le pega en la garganta y muere. Yo creo que esta canción y esta persona tiene mucho que ver con la Asignación Universal por Hijo. Porque además de ser un dirigente social, él también era parte de ATE y de CTA y de la Iglesia, organizaciones que después militaron por el acceso universal al ingreso de los niños, uno de los antecedentes de esta idea de la Asignación Universal. Me parece que si hubiera existido antes la asignación, antes de que llegara Cristina Fernández de Kirchner, los chicos no estuvieran en el comedor, el Pocho Leprati no estaría arriba del techo y el Estado que enfrentaba o que conocía los pobres de Rosario no era el de la policía reprimiendo. Me gusta pensar que el esfuerzo que hizo el Estado argentino fue también en eso, cambiar la cabeza. Por eso cuando escuchamos las críticas, que curiosamente o no, son de la misma gente, ¿no? Hoy los mismos que hablan del coscorrón y demás son los aliados de Reutemann, que era el entonces gobernador que mandó a reprimir a los pobres a la villa, ¿no? Creo que podemos repetir nosotros, con un grado científico, pero con un convencimiento político, lo mismo a esos críticos. Les podemos decir: bajen las armas que aquí solo hay pibes comiendo, creciendo o educándose. Muchas gracias.